Signum cruci de nemici nostri, liberanos Deus nostro, in nome Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Lo contemplamos al comienzo de la Cuaresma en las tentaciones de Cristo en el desierto. Y el Catecismo de la Iglesia Católica lo recoge. Por eso San José María nos dice: no se romperán tus pies de barro, porque conoces tu inconsistencia, y serás prudente, porque sabe bien que solo Dios puede decir: ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? Somos conscientes de nuestra debilidad y por eso, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, luchamos contra las tentaciones. Creíamos, decía San Agustín, Señor, de modo ingenuo y poco sobrenatural, que la sola decisión de seguirte y de caminar generosamente contigo, renunciando a muchos consuelos humanos, nobles y lícitos, habría cambiado nuestra naturaleza y nos habría dejado libres, como ángeles, del peso de la tribulación y de las turbaciones de las tentaciones. Pero no es así. No es así. Y seguiremos teniendo tentaciones ahora y cuando cumplamos los 80. Ya lo decía San Alfonso María de Ligorio, me gusta siempre repetirlo, que es el patrono de los moralistas, con 70 y muchos años, casi 80, si vamos a discutir, pongamos la mesa por medio. Es decir, que él se veía con la dificultad de las tentaciones, claro. Contemplar a Cristo, que se deja tentar y triunfa. Y eso nos llena de esperanza en nuestra lucha contra el pecado. Concluye el obispo de Hipona: reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete también vencedor en él. Con el Señor somos tentados y con el Señor vencemos. Pero nuestros caminos no son nuestros caminos y nuestros juicios no son los juicios del Señor. Por eso, tus juicios, oh Señor, no son los nuestros y nuestros caminos son iguales a los tuyos. Nuestra historia está, entrelazando aparentemente de modo caprichoso con los acontecimientos que son vehículo de tu voluntad, los atributos divinos de tu bondad, de tu sabiduría, de tu omnipotencia, de tu ciencia, pero a la vez nosotros nos encontramos con nuestra debilidad, con nuestras pasiones. Por eso, militia es vita homini super terra. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. A mí siempre me ha llamado la atención la expresión que cuando llegué a Roma, en esta casa de Cababianca, pues estaba allí grabada en piedra, sí, en piedra, Pax in bello. Nunca la había oído yo mucho, no la había oído mucho, pero allí la vi perfectamente grabada, entonces me llamó la atención. Evidentemente me sonaba mucho más
la expresión de la marca de proyectiles o de balas o de qué es el parabellum, ¿no? Porque aunque también es latín, igual que el pax in bello, y también utiliza una palabra, la misma palabra, la segunda palabra, pero el parabellum me sonaba más porque era el 9 milímetros parabellum, que lo había utilizado en el servicio militar, pues el parabellum, prepara la guerra, si vis pacem parabellum, la frase completa latina. Pero el pax in bello, es decir, paz en la guerra, esa me sonaba mucho menos y me llamaba la atención siempre en Roma que la veía, el pax in bello, la paz en la guerra. Pues sí, tenemos que luchar, si queremos obtener la paz, tiene que ser en una actitud constante de lucha. Una actitud constante, no prepara la guerra si quiere la paz, no, una actitud constante de lucha. Y no me refiero a la lucha exterior, sino a la lucha interior. Desde siempre, desde los comienzos de nuestra vida hasta el final. Desde nuestra vida hasta el final. Tenemos que luchar. Y cuando de pequeño, pues, nuestros padres nos enseñaron a vencer los caprichos, a no dejarnos llevar por el capricho, por el gusto, a luchar contra, pues, no sé, el mal genio o lo que fuera, y eso lo hemos aprendido desde pequeño. Y digo porque como estaba hoy confesando en el jardín exterior de la iglesia y estaba rodeado de niños, puede haber unos 15 niños y niñas menores de 5 años. Muchos de ellos cogiendo margaritas, menos mal que estaba abundante en las margaritas en el jardín. Pero claro, los niños, venía una madre a confesarse y el niño venía con las margaritas a ofrecérselo a la mamá. Y la mamá me decía, déjeme que estoy con el sacerdote, pero el niño no quería. Pues me acordaba por eso. Desde pequeño nos enseñan a obedecer, a escuchar, a aprender, a dominar los caprichos, etcétera, etcétera. Pax in bello, siempre, y hasta el final de nuestra vida, pax in bello. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú, de un modo suaviter e fortiter, nos vas ayudando. Nos vas enseñando el sentido sobrenatural, el valor sobrenatural y el fin providencial de las tentaciones y de las tribulaciones. Pues por medio de ellas, Dios Señor ha dado a nuestra alma la experiencia del hombre maduro, la dureza y el realismo del soldado veterano, fortalecido en la batalla, y el espíritu de oración, como decía su padre, del monje contemplativo. Las tres concupiscencias, que también habla ya San Juan, nos recuerdan dónde tenemos que luchar. Se cuenta que don Claudio Sánchez Albornoz, historiador abulense, yo la última obra que leí de él fue una biografía de Hernán Cortés, que me encantó, supo unir una cultura gigante con una fe de niño, como él decía, la fe de su madre. Y Martín Descalzo cuenta que le llegaron a sus manos 2 cartas autógrafas suyas dirigidas a un buen amigo suyo, sacerdote, que a Martín Descalzo le ayudaron. La primera es de 1978 y es muy breve y sencilla, dice este sacerdote y periodista, pero recoge ideas que repetía a todos los que le visitaban, me imagino que ya bastante mayor. Encomiéndeme a Dios, estoy muy viejo, he conservado la fe de mi madre. Como hombre he sido un pecador. A diario me dirijo al Altísimo con las clásicas palabras: no entres en juicio con tu siervo, Señor, porque ante ti ningún hombre queda justificado. Y seguía la petición de Sánchez Albornoz: ayúdeme con sus oraciones a conseguir su gracia y una santa y buena muerte. Sigo trabajando a la espera de la última jornada, pero no como antes, me pesan los años. Una carta que le escribía a un amigo.
La segunda carta, de 2 años después, por tanto de 1980, la ancianidad había avanzado, pero el mundo religioso es el mismo. Y escribe textualmente: he sido un gran pecador, pero Dios no me ha abandonado nunca. Ahora que a mis años las tentaciones femeninas han desaparecido, el malo me tienta intelectualmente para hacer vacilar mi fe. De niño escribí unos piadosos versos de los que solo recuerdo estos: huye, sombra maldita, apártate de mí. ¿No sabes que mi alma no se ha hecho para ti? Rima, efectivamente, ¿no? Por lo menos en asonante. Todavía lo recuerdo y lo repito cuando el diablo me tienta con dudas racionalistas. Ayúdeme, continuaba la carta, con sus oraciones a rechazar esos ataques y a vencer mi gran pecado de estos postreros años de mi vida, el orgullo. Confío en la misericordia divina desde mis años mozos, cuando veía la muerte muy lejana. Siempre repetía el mismo ruego a Dios: no me dejes morir sin estar en tu gracia. Eso hago ahora y me permito pedirle a usted que me ayude a conseguir del Altísimo una buena y santa muerte. Martín Descalzo, bueno, pues continuaba diciendo: me pregunto si alguno de nuestros intelectuales escribiría una carta así ahora. ¿No temería ser acusado de beato? A mí esta sencillez es la que me impresiona y me conmueve pensar que don Claudio muriera a la misma hora en que en muchas iglesias españolas se estaba leyendo un evangelio que también retrataba a su persona. Te doy gracias, decía Jesús, porque has ocultado estas cosas a los grandes y a los poderosos y se las has revelado a los pequeños y sencillos. Bueno, era un modo muy periodístico y muy, a la vez muy sacerdote, ¿no?, de Martín Descalzo de describir la muerte de Claudio Sánchez Albornoz. Pero bueno, que sepamos de verdad nosotros también entender que el orgullo está presente en nuestras vidas. También las tentaciones de, como decía, femeninas, ¿no? Pero todas las tentaciones, con lo cual tenemos que luchar contra todos nuestros pecados, contra nuestras tentaciones. Tentaciones las tendrás siempre, siempre, siempre. Y tu vida de servicio a Dios y de la Iglesia las conocerá, pues, necesariamente. Porque tu vocación, tu llamada, tu decisión generosa de seguir a Jesús no inmunizan a tu alma de los efectos del pecado original. Me sorprendió leer estos días en una novela de un novelista actual, contemporáneo, español, de fama, es decir, bastante conocido. No voy a dar más datos porque enseguida sabríais quién es, pero y además es joven, el escritor es joven, que pone en boca de uno de los personajes de la novela lo siguiente, diciendo: bueno, sé que todo hombre nace con el pecado original, cosa que me sorprendió que dijera en una novela, y además que no es una novela religiosa y nada parecido. Pues me sorprendió. Pues nuestro deseo de entregarnos a Dios no inmunizan a nuestra alma de los efectos del pecado original, ni apagan para siempre el fuego de la concupiscencia. Y allí donde se agazapa la tentación, pues hemos de estar vigilantes, ¿verdad? Vigilantes porque unusquisque vero tentatur a concupiscencia sua, que dice la frase latina. Cada cual ciertamente es tentado por su concupiscencia, no por la del vecino, sino por la suya. Y cada uno tiene sus tentaciones. Los santos, hombres y mujeres, pues han sostenido las mismas batallas que tú y yo hemos de sostener para seguir al Señor. Escucha el grito de San Pablo: quis me liberavi a corpore mortis suyus. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
ahora que venía para acá en coche, intenté saludar a uno que vive en Marbella, en el centro de Marbella, que iba con sus cascos, pero claro, no me oyó el pobre hombre. Iba con sus cascos, iba andando rápido como podía, porque tiene sus dificultades para andar por su enfermedad. Iba andando rápido y con los cascos que, como sabemos, solía ir escuchando libros a doble velocidad, porque así se escuchan más rápido, ¿no? Y se acaban antes. Y él es capaz de hacerlo, que la mente le funciona muy bien. La mente le funciona muy bien, otra cosa es el cuerpo, ¿no? Pues me acordaba ahora que pensaba, le llamé, le grité, pero creo que no me oyó. Creo que no me oyó, además yo iba en coche, con lo cual, pues, creo que no me oyó. Pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese cuerpo de muerte que nos lleva a tener limitaciones, que nos lleva a tener, pues ya goteras, que nos lleva a tener, pues, enfermedades. Pues el cuerpo de muerte también tiene tentaciones. Piensa en las tentaciones de San Jerónimo. Leyendo una biografía de San Agustín, me enteré que San Jerónimo le escribió a San Agustín una carta bastante insolente. Bastante insolente. Y San Agustín le contestó con bastante paciencia. Bueno, pues San Jerónimo tuvo muchas tentaciones, y San Agustín, no digamos, y la vida de Santa Catarina de Siena, también es muy interesante, muy interesante. El otro día estaba leyendo la biografía de Cyril Dunset sobre Santa Catarina de Siena, muy buena, muy buena. Porque además ahí sale también su confesor y sale cosas de cómo Santa Catarina de Siena tenía que resistir el rechazo que le suponía el pecado. Porque había una mujer de cierto nivel económico, por no decir así una alcurnia, en que cuando venía a visitarla, ella no podía aguantar el mal olor del pecado de esa mujer. Y no era pobre y desgraciada que no tenía ni para un poco de perfume o para agua, para lavarse. No, era una mujer de nivel. Pero como era aquella mujer, y no voy a decir qué pecado cometía, porque sale en la biografía de Cyril Dunset, sale. Aquella mujer estaba en pecado además horroroso, pues Santa Catarina lo olía y se le hacía muy cuesta arriba y su confesor le decía, hombre, no sea usted maleducada, ¿no? Pues aguantarla. En cambio, el buen olor de la virtud, pues ella lo olía también. Bueno, Santa Catarina de Siena. San Alfonso María de Ligorio, octogenario, como te decía antes, ni las fuertes tentaciones contra la esperanza en la vida de San Francisco de Sales, durante el periodo de sus estudios, ni la fe tan duramente probada, pues tantos, y el abad Chotar, que también lo tenéis vosotros en libros, ¿no? Ni las tentaciones de todo género de tantos y tantos y tantos. Está acordando ahora mismo también de Santa Teresa, de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pues ¿cómo supera la tentación? Imitando al Señor. Oración, ayuno y limosna. Oración, ayuno y limosna. Pues reflexionemos en ella, ¿no? Con espíritu sobrenatural. Por medio de la tentación, siempre que tú no la vayas a buscar imprudentemente. Dios, Señor, pone a prueba y purifica tu alma. Porque Dios, Señor, pone a pruebas y purifica tu alma, tan quam aurum in fornace, como oro en el crisol. Las tentaciones fortifican e imprimen un sello de autenticidad a tus virtudes. Pues, ¿qué autenticidad cabe atribuir a una virtud que no se ha fortalecido con la victoria sobre las tentaciones que le son contrarias?
Virtus infirmitate perficitur. La virtud se forja en la debilidad. En la tentación se despierta, se robustece la fe, crece y se hace más natural la esperanza, y el amor se manifiesta de modo efectivo y afectivo. No podemos entregarles al Señor un amor entero si no es por la templanza. Si no es por la templanza, necesitamos vivir esas virtudes, luchando contra las tentaciones. ¿Cuánta experiencia sacarás por otra parte de tu lucha contra las tentaciones? Experiencia que te servirá para ayudar, para dirigir y consolar a muchas almas tentadas y atribuladas. Y aprenderás la ciencia de la comprensión. Sabrás hacerla fructificar cuando trates a las almas. Viene a la mente esa oración de la humildad de aquel que fue cardenal secretario de Estado de San Pío X, Merry del Val. Aprenderás la ciencia de la comprensión, la necesidad de recurrir a Dios que te hace sentir con tanta fuerza en aquellos momentos y hará que tu vida de oración arraigue en tu alma. Hay que luchar contra el egoísmo. El yo está ocupando el puesto de Dios. Padre mío, le preguntó un día un joven misionero al cura de Ars, si Dios le diese a escoger entre subir al cielo enseguida o trabajar todavía como lo hace en la conversión de los pecadores, ¿qué haría usted? Ya sabéis la respuesta, ¿verdad? Me quedaría. Pero en el cielo los santos son tan dichosos. Allí no hay penas ni tentaciones. Sí, los santos son muy felices, pero gozan ya de sus rentas. Han trabajado mucho. La respuesta no es por salvar las almas, sí, pero oye, los santos se lo han merecido. Han trabajado mucho, pues Dios castiga la pereza, le estaba dando un pequeño repaso al misionero, y no premia sino el trabajo, pero no pueden como nosotros ganar almas para Dios con penas y sufrimientos. Y añadía, si Dios le deja, el misionero, si Dios le dejase aquí hasta el fin del mundo, tendría usted mucho tiempo, dígame, ¿también se levantaría de mañana? Mi misionero era un poco así, como diría yo, joven e inexperto. Ah, amigo mío, siempre me levantaría a medianoche. No es el cansancio lo que me espanta. Sería el más feliz de los sacerdotes si no fuese por el pensamiento de que he de comparecer como párroco ante el tribunal de Dios. Esto lo relata Trochu en la biografía del cura de Ars y dice, y 2 gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. Bueno, eran las dos cosas, ¿no? Era el ganar, pues como digo yo a veces, ¿no? Es decir, agrandar el corazón para que Dios lo llene en el cielo. Lo va a llenar, pero cuanto más grande sea, más lo va a llenar. Y a la vez, pues salvar a las almas. En la lucha crecemos en humildad. El conocimiento de uno mismo, cuando vemos nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nos llevan a ser más humilde y a no fiarnos de nosotros mismos y apoyarnos mucho más en el Señor. Radicados y fundados en Cristo Jesús. La roca de nuestra vida, porque Él es Señor, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza. Siempre recuerdo que cuando, el otro día hablaba con alguien, no me acuerdo quién era. No me acuerdo quién era, pero me contaba que su mujer o su novia, yo creo que era su mujer, que había estudiado en el colegio de Fomento, Atendis, de Jaén. Y le dije, hombre, pues ese colegio lo construí yo. Y me miró el tío. Dijo, en sus manos. Y dije, hombre, con mis manos, pues sí, con mis manos. Con mis manos lo construí, evidentemente. No ponía ladrillo, pero sí lo construí con mis manos. Y entonces recuerdo que ese colegio, y eso que está apoyado y sostenido en una roca inmensa, como toda la ciudad de Jaén, está sobre una montaña. Pero en ese lugar no había roca para edificar el colegio.
Así que hubo que recurrir a una cosa que ya hacían los arquitectos de tiempo anterior, pero que es agujerear el suelo inyectando hormigón y hacer unos pilares o pilotes. Recuerdo un equipo de balonmano de Galicia que se llamaba Pilotes Posada, porque venía de eso, vamos. Venía de los pilotes. Bueno, pues tú construyes una serie de pilotes que lo inyectas en el suelo y una vez que ya tienes una serie de pilotes, pones encima una placa de hormigón. Y ahí sobre la placa de hormigón edificas el edificio. Pues eso que hicimos en el colegio de Jaén, porque no había piedra, tampoco había agua, tampoco había agua. Y al lado cerca había la fábrica de cervezas El Águila, que es la cerveza de Jaén, que tenía agua. Tenía agua para la fabricación de la cerveza. Bueno, pues nosotros necesitamos fundamentar sobre roca. Y la roca es Cristo Jesús. No somos nosotros, no somos nosotros. Por eso pedirle al Señor fortaleza. No asustarnos de esa debilidad, pero sí pedirle al Señor fortaleza. Escúchame, Señor. Omnia possibilidad sum credendi. Todo es posible para el que cree. Omnia possum in eo qui me conforta. Todo lo puedo en aquel que es mi fortaleza. Si luchas, si pones los medios, la victoria es tuya. Porque el Señor no te negará su gracia. A quienes hacen lo que depende de ellos, Dios no les niega su gracia. Dios se hizo comprender a San Pablo, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando se quejaba, sufficit tibi gracia mea, te basta mi gracia. La gracia, la sangre de Dios que te fortalecerá. Nunca te olvides de la gracia de Dios. Por eso cuando una persona mayor, como te han puesto un ejemplo antes de don Claudio, como decía Martín Descalzo, cuando esa persona ya mayor se acogía a la misericordia de Dios, pues eso no es signo de debilidad, al contrario, es signo de fortaleza, porque es acudir a la misericordia de Dios. Pero lo que no podemos hacer nunca es perder la esperanza, la confianza, no desmoralizarnos. Te recuerdo que no, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. San Jerónimo luchaba y luchaba y luchaba. Y después de luchar le dijo al Señor, Señor, ¿dónde estabas? Y el Señor le decía, viéndote luchar. Soy yo, no temas, dice el Señor. La importancia de resistir a las tentaciones se ilustra muy bien con el célebre pasaje de las sirenas en la Odisea. En la Ilíada y en la Odisea, pero sobre todo en la Odisea. En la Odisea de Homero. Como pues vivían las sirenas en unas rocas escarpadas de la costa de un peligroso estrecho. Y entre esas islas y la costa de Italia, en Capri, cantaban. Y los marineros hechizados acudían a ese reclamo y acababan por naufragar contra las rocas. Y como Ulises se puso aquellos tapones de cera. No fue el inventor, pero sí se opuso. Los tapones de cera para no oír el canto de las sirenas. Y aunque tanto oyeran el canto de la sirena, él seguía guiando la nave y no se dejaba arrastrar. Puso cera en los oídos de todos los marineros para impedirles oír. Luego se hizo atar a un mástil y obtuvo de los marineros la promesa de que no harían caso a sus posibles deseos de ser desatados, pasase lo que pasase, y diera las órdenes que diera. Con esos medios logró superar la prueba. Bueno, pues nosotros hemos de también saber que hay que ponerse tapones de cera para no oír los cantos de sirena. No, yo soy suficientemente fuerte para que cuando cante la sirena no me voy a dejar engañar. Bueno,
Pues nada, eso es soberbia. Te estrellarás contra las rocas. Hay que saber huir de los cantos de sirena. Hay que ponerse tapones. No hay que dejarse engañar. Necesitamos armas para vencer en esa batalla espiritual. Tenemos los sacramentos. Hoy en la parroquia estaban los seminaristas hablando de la vocación y de la oración por los seminarios y le decía yo a la gente que se estaba confesando, digo, bueno, vamos a rezar por el seminario y por los seminaristas porque necesitamos vocaciones, ¿verdad? Porque sin sacerdotes no hay sacramentos. Sacramento de la Eucaristía, sacramento de la penitencia. Y acudimos a la Santísima Virgen. Consolatris afflictorum, refugium peccatorum, consuelo de los afligidos. Recuerdo un rosario, una romería, un niño que lo tenía delante, además estaba leyendo el papel que yo le había escrito, y decía consuelo de los anfibios y refugio de los pescadores. Y yo le miraba diciendo, ¿tú qué estás leyendo, niño? Bueno, pues consuelo de los afligidos y refugio de los pescadores, de los pecadores. Vuélvete siempre a ella confiadamente y dile, Madre mía, confianza mía, esperanza mía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.